estás? Qué gusto poder saludarte. Bienvenido a este espacio llamado Devoción 24/7. Sin lugar a dudas van a ser tiempos muy especiales juntos, donde estaremos compartiendo reflexiones, estaremos compartiendo juntos la palabra de Dios. Creo firmemente que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida, así que te doy una vez más la bienvenida. Es clave que puedas suscribirte al término de este video, puedas poner like, puedas compartir con tus seres queridos, con tus amigos, con tus personas más cercanas. Creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que bienvenido. Quiero empezar hoy. Realmente este es el primer video y estamos arrancando este canal. Y quiero empezar con un tema que sin duda alguna es tan trascendental y relevante, tiene mucha importancia en cada una de nuestras vidas, como es el depender de Dios. Hijos que dependen de la voz del Padre. Y Primera de Samuel capítulo 3 nos relata una historia fascinante. Samuel no había escuchado nunca la voz de Dios, de pronto tiene un encuentro con Dios, escucha por primera vez en su vida la voz de Dios y sin lugar a dudas, desde aquel día su vida nunca más volvió a ser igual. Algo se conmocionó en él, toda su vida fue conmocionada y fue transformado. Y este es el caso que podemos ver en todos estos grandes hombres de Dios, como Isaías, Jeremías, Moisés. Cada uno de estos hombres de Dios tuvieron un encuentro con Dios cuando escucharon su voz, sus vidas fueron rotundamente transformadas. Y sin duda alguna, cada uno de estos ejemplos, de estos grandes hombres de Dios, son una sombra profética del ejemplo por excelencia, de aquel hombre que vendría a caminar entre nosotros. Jesús se convirtió en hombre, caminó en medio de nosotros, siendo alguien de carne y hueso, y vino a enseñarnos realmente el diseño original del Padre. Hijos que escuchan la voz del Padre, hijos que no pueden vivir independientes del Padre. Así que ese es el modelo que Jesús quiere que podamos poner en práctica aquí en la tierra. Y quiero empezar leyendo Juan capítulo 5, verso 30. Y hay tantos ejemplos que no me alcanzaría el día para poder hablar de cómo en los evangelios Jesús, cada vez que mostraba su autoridad, siempre lo relacionaba con la dependencia que él tenía del Padre. Es tremendo esto cuando lo vemos cada vez que Jesús quería hablar sobre la autoridad del Hijo, su autoridad como Hijo de Dios ante los fariseos, ante los judíos, ante diferentes grupos. Nunca lo hizo eh, con milagros estrepitosos, pudiendo haberlo hecho, pudiendo haber abierto el mar en dos, haber hecho prodigios, señales, maravillas realmente estruendosas. Qué impresionante ver que Jesús siempre que habló sobre su autoridad como Hijo de Dios, siempre habló de que él estaba sujeto al Padre, que no hacía nada que no hubiera recibido del Padre. Y eso es lo que habla Juan capítulo 5, verso 30. Dice, son palabras textuales de Jesús y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. También nos dice la Biblia en Juan 12, mismo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 49 al 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo. Jesús era fiel a lo que había recibido del Padre. No hacía nada, no hablaba nada, no ponía en práctica nada, no se movía para nada si no recibía del Padre. No hacía su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, su Padre perfecto. Dice también Juan capítulo 8 del verso 25 en adelante. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído
De él esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Una vez más, Jesús estaba hablando de la autoridad que él tenía, relacionándolo, vinculándolo estrechamente con la dependencia total y absoluta a su Padre. Dice el verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Una vez más, Jesús resaltando, enfatizando tremendamente esto. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué tremendo Jesús, ¿verdad? No hacía nada bajo sus propios designios, bajo sus propias ideas o voluntad, sino todo lo hacía sujeto al Padre. Todo lo hacía sujeto al Padre. Y en esto estriba la autoridad de Jesús, en su total dependencia y obediencia a la voz del Padre. Y esto es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Y que podamos meditar juntos en esta hora. Y es, ¿realmente estamos viviendo en total, completa y absoluta dependencia de nuestro Padre? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Realmente nuestra prioridad en el trajinar diario, en lo cotidiano de la vida, realmente nuestra prioridad está siendo, desde que arranca el día, nuestra prioridad está siendo escuchar la voz de Dios? Si tuviéramos que medirlo en este preciso momento, ¿cuál sería aquella medida? ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios? Y en este mundo hay tantas voces, pero tú y yo decidimos qué voz escuchamos. Los hijos de Dios viven para escuchar la voz de su Padre. La voz que oímos es la voz que nos gobierna. Y nos vemos tentados en el día a día, con todo el vaivén que trae la vida. Nos vemos tentados a vivir escuchando otras voces. La voz de la preocupación, la voz del afán y la ansiedad, la voz del sistema de este mundo, la voz de nuestra propia carne, la voz de nuestra alma, la voz de la gente a nuestro alrededor, etcétera, etcétera. La voz que oímos es la voz que nos gobierna. Que nuestra prioridad, querido amigo, querida amiga, sea escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre perfecto. Que todos los días esa sea nuestra mayor necesidad, nuestra única prioridad, escuchar la voz de Dios. Y hay una historia extraordinaria en la palabra, nos relata Génesis acerca de este encuentro que tuvo Éxodo, perdón, capítulo 3, nos relata este encuentro que tuvo Moisés, ¿verdad? Sé que conoces la historia, él había huido después de matar a un egipcio, después de tener comodidades y ser alguien de mucho prestigio en el pueblo de Egipto, de pronto sale huyendo y pasaron muchos años, ¿verdad? Conocemos la historia que él un día, esto nos relata Éxodo capítulo 3, un día eh, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, de pronto ve a una distancia que había una zarza que estaba encendida en fuego, una zarza ardiendo, pero que no se consumía. Y de pronto él escucha la voz de Dios en medio de esa zarza y tiene un encuentro extraordinario con Dios al escuchar su voz. Y su vida fue transformada para siempre. Él pensó que no había futuro para su vida. Él pensó que su pasado lo había marcado. Él pensó que todo estaba dado por perdido en su vida, pero la voz de Dios vino a irrumpir en medio de su circunstancia, en medio de sus inseguridades, en medio de sus dudas, en medio de sus temores y miedos.
vino a irrumpir la voz de Dios para marcar un antes y un después en su vida. Sé que conoces la historia, todo lo que Dios hizo con Moisés. A través de su vida libertó al pueblo israelita. Y quiero terminar este tiempo, este video, con lo que nos relata Génesis capítulo 28. Este encuentro que tiene Jacob con Dios. Este encuentro que tiene Jacob después de huir de su hermano Esaú, después que su padre le había dado la bendición, él va huyendo y en el lugar donde estaba toma piedras por cabecera, nos relata la historia, y tiene un sueño y Dios le habla, escucha la voz de Dios hablándole a través de ese sueño. Y él expresa esta frase muy especial que quiero leerte, la Génesis 28, versículo 16. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Dios estaba aquí, Dios está hablándome y yo no me di cuenta. ¿Sabes? Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por ese tipo de momentos? Dios hablándonos a través de las circunstancias, Dios hablándonos a través de nuestros padres, Dios hablándonos a través de nuestros pastores, principalmente Dios hablándonos a través de su palabra, queriéndonos hablar a través de su palabra todos los días, pero nosotros ignorando su voz, subiéndole el volumen a las voces de la preocupación, de la ansiedad, de los miedos, de los temores, de los diferentes afanes de la vida, pero ignorando la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarnos, pero nosotros hemos estado concentrados en cualquier otra cosa y hemos descuidado la voz de nuestro Padre? Pero sabes, el camino de regreso está marcado. A través de un verdadero arrepentimiento, a través de Jesús, podemos escuchar la voz de Dios. Él nos habla todos los días. Él nos habla todos los días. A través de su palabra podemos escuchar su voz. La voz de Dios. Quiero decirte esto. La voz de Dios suena a la Biblia. La voz de Dios suena a las Escrituras. ¿Sabes? Hay alrededor de 31.700 versículos en tu Biblia y en la mía, que son como cartas de Dios hablándonos todos los días. ¿Sabes? Y muchos de nosotros lo irónico es que muchas veces decimos, no, Dios no me habla, y yo escucho que, o veo, o he sabido de gente que escucha la voz de Dios, pero no pasa eso conmigo, ¿sabes? Es como tener nuestro WhatsApp con más de 500 notificaciones. Sé que tal vez a algunos les pasa, pero tener tu WhatsApp con más de 500 notificaciones y decir, a nadie le importo, nadie se interesa por mí, nadie me deja un mensaje, nadie me escribe, nadie quiere saber de mí. Es absurdo, es irónico, ¿verdad? Porque solamente bastaría con hacer clic, con pulsar aquel icono y poder leer cada uno de esos mensajes. Y sabes, así nos encontramos tú y yo en muchos momentos de nuestra vida. Dios ha dejado su palabra como cartas de amor para hablarnos todos los días de la vida. Pero tú y yo ignoramos su voz. Él quiere volver a hablarte. Él quiere que tu corazón vuelva a estar sensible para escuchar su voz, ¿sabes? Y cuando escuchamos su voz, cuando vamos a la Escritura, cuando su voz está muy presente en nuestra vida, somos transformados, somos animados, somos corregidos, somos instruidos, somos capacitados y vamos hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que ese sea tu mayor prioridad, que ese sea tu mayor anhelo, escuchar la voz de Dios. Quiero guiarte en oración. ¿Me acompañas a orar? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los que están detrás de esta pantalla, Señor, y están viendo este video.
Señor, sabemos que este espacio, Señor, es una cita divina. Señor, que puedas en nosotros despertar ese amor, esa pasión por oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Que podamos tener un encuentro con tu palabra, que al sonido de tu voz todo se conmocione dentro de nosotros y seamos transformados. Señor, que amemos apasionadamente tu palabra y que podamos compartir a otros que están necesitando, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, queremos escuchar tu voz, Señor, y que todo velo caiga de nuestros ojos, toda escama cae de nuestros ojos, en el nombre de Jesús, y podemos ver con claridad tus planes para nuestras vidas. Señor, te pedimos, unge nuestros ojos con colirio, abre nuestros oídos, que podamos escuchar atentamente tu voz. Señor, y que no se quede simplemente en información, sino que podamos llevar a cabo tu palabra, poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y no te olvides, mi amigo, que sabiduría no es tener o acumular mucha información o contenido teórico en tu cabeza, sino que sabiduría es cómo llevamos a la práctica todo lo que aprendemos, todo lo que conocemos. Que Dios te dé mayor sabiduría y Él te guíe a poner en práctica todo lo que Él te habla a diario. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo grande. Gracias por ver este video. Compártelo con la gente que sabes que va a ser de bendición. Compártelo con tus amigos cercanos y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.